Bienvenidos al seminario misionero de dieta y profecías del libro de Daniel. Tengo aquí en las manos el ejemplar, creo que es uno de los más antiguos, del libro de Daniel, tomo 1. Y vamos a estudiar aquí cuál es la dieta, cuál es el mensaje profético que nos enseñó nuestro amigo Daniel, gran profeta de la Biblia, del cual podemos aprender hoy en día, más de casi 2000 años después, 2500 años después, para ser más exacto. Seguimos aprendiendo lecciones acerca del profeta Daniel. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. Los que tienen de repente el digital pueden hacerlo en digital. En el capítulo 1 de Daniel, libro de Daniel. Capítulo 1 del libro de Daniel. ¿Qué tenía de especial este jovencito? Este joven Daniel, que hizo que podamos darnos un gran ejemplo aún para tiempos como hoy. Daniel era un joven de la familia real de Israel. Era un joven que desde pequeño había sido separado para cumplir una misión. Desde pequeño Dios te escoge para que cumplas alguna misión. Y este niño había sido criado en la escuela de los profetas, juntamente con sus amigos. La escuela de los profetas era como el colegio de hoy en día, entendemos. Un colegio de primaria y secundaria, donde se enseñaba arte, se enseñaba letras, se enseñaba a escribir, ¿no? Y se enseñaba sobre todo la ley de Moisés, que era el Pentateuco. En estas escuelas, Daniel y sus amigos también habían aprendido acerca de qué alimentos debían ingerir, qué tipo de alimentación debían tener. Qué bonito es cuando vemos a nuestros hijos, yo tengo dos pequeños, que están creciendo en los caminos de Dios, que respetan el nombre de Dios, ¿no? A la iglesia, y que además ellos también en su corazón sienten ese deseo y ese amor a nuestro Señor Jesucristo, que debemos tener todos. Y este jovencito había crecido bajo esa influencia maravillosa que hoy en día también debemos hacer en nuestros hogares. Educar a nuestros hijos para que sean verdaderos baluartes de la verdad, baluartes de la misión que Dios nos ha dado a todos nosotros. Y este niño, bueno, pero estaba muy jovencito, vivía en las épocas del rey Joacim II, rey de Judá. Justo cuando ocurrió este terrible, ustedes saben que en cualquier momento puede venir crisis a nuestras vidas. Tenemos que estar preparados, ¿no? Claro, no vamos a estar 100% preparados porque no podemos adivinar qué es lo que va a venir, pero sí la palabra de Dios y la que se ve, las noticias que se ven, los acontecimientos, nos enseñan de que algo está aconteciendo, ¿no? Algo está sucediendo, algo especial. Y tenemos que prepararnos, estudiar más la palabra de Dios, estudiar más el conflicto de los siglos, porque es este libro maravilloso que estamos obsequiando ahora aquí también en la oficina. A todas las personas que nos visitan en la oficina de Revivir, estamos obsequiando, ya sea por un evento de R-Pro 8 o un evento de salud. Ustedes pueden venir acá a la oficina de Revivir, hasta nuestro motivo también de Shanar, para poder conocer más de cómo cuidar su salud de forma integral bajo los 8 remedios naturales. Cerrando ese paréntesis, vamos a leer ahora sí Daniel, capítulo 1, versículo 1. Ustedes, por favor, ahí sigan con su vista y voy a leer en voz alta. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Fue un sitio terrible, ¿no? Si ustedes dan cuenta que la gente moría de hambre, había mucha devastación. Quizás hoy se ve también en algunos países muy pobres, donde las personas no tienen que comer, hasta comen lodo, barro, arena, con agua. Comen lodo para poder sobrevivir, que es una hambre terrible. En las épocas de los sitios que hacíamos así, los babilónicos, lamentablemente la vida muestra que hasta la madre comía en sus perros.
Era una situación terrible, de escasez, de desesperación. Qué terrible. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Profanó el templo de Dios y llevó sus utensilios sagrados, consagrados por el rey Salomón, el rey David, para que ahora sean usados en los cultos paganos, como los reyes que tenían ellos en Sinar. Y dijo el rey a Aspenaz, Aspenaz era uno de los jefes de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes y muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Miren, el plan de esos reinos antiguos no era muy diferente a lo que hoy en día existe. Hoy la capital tecnológica del mundo se podría decir que es Estados Unidos, países de Europa también, y ahora en China también. ¿Y qué hacen estos gobiernos? Hacen lo mismo que se hacía anteriormente. Buscan a la gente más talentosa, pero ya no lo llevan como esclavos, ¿no? Ahora que los contratan. Contratan a estos jóvenes para que trabajen en estos lugares de donde es el núcleo de la tecnología del mundo, donde se innova y se desarrolla tecnología. Lo mismo hizo Nabucodonosor. Llevó a estos jóvenes hacia la cuna, ¿no?, de la tecnología y la ciencia, que era en ese momento Babilonia, para que justamente sean entrenados, para que ellos aprendan las ciencias de este momento que tenían en Babilonia. Vamos a ver el versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso sobrenombres a Daniel Belsasar, que era un nombre que tenía que ver con un dios pagano. Donde quisieron cambiar la identidad. El enemigo es astuto, siempre va a buscar que nuestros hijos jóvenes sean influenciados en que la identidad que él desea que tengas y tengamos cada uno de nosotros sea una identidad en Cristo, una identidad que refleje el amor de Dios. Pero lamentablemente se van a buscar mandarnos datos para que nuestra identidad sea cambiada. Balsasar, a Daniel, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, a Abednego. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Qué maravilloso es que cuando un joven decide servir a Cristo, hay muchas personas que quizás sí no van a tolerar esto, van a tratar mal. Pero hay otro grupo de personas como este jefe de los eunucos que prácticamente le gustó esa decisión que había tomado Daniel, que no iba a comer esa comida, que no iba a comer esa bebida, tomar esa bebida, perdón, y le dio gracia, ¿no? O sea, buena voluntad, dice el versículo 9, para que él entendiese lo que él iba a decir. Porque en este momento era algo terrible no querer tomar un mandato del rey de Babilonia. Era como una sentencia de muerte, es decir, no voy a comer esto. Hay todos los que venían expatriados de diferentes países, de distintas regiones, tenían que comer todo lo que se les daba. Y si no comían, morían. Pero Dios puso en el corazón del jefe de estos eunucos, de Ananías, que entendiese a Daniel. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaré para poner el rey mi cabeza. Ten piedad, Daniel.
No solamente estás rechazándolo a él, también estás poniendo mi vida en juego. Eso es lo que dijo Ananías. 11. Entonces dijo Daniel a Mensar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas, y aquí atentos porque es el tema que vamos a tratar, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua para beber. Escuchen bien, legumbres para comer y agua para beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Haz después con tus siervos según veas. Qué maravilloso esta comparación y a la vez desafío y reto. Muchas veces nosotros no tenemos miedo a asumir retos. Tenemos miedo a hacer la obra que Dios nos ha mandado. Y eso es que no nos están amenazando de muerte por hacer. Simplemente lo hacemos incluso por flojera. Y no asumimos responsabilidades. Este jovencito con sus amigos, obviamente inspirado porque Dios estaba en su corazón, propuso un reto a la corte más poderosa del mundo en ese momento. Vamos a ver dentro de 10 días, para ver si que yo comiendo esta comida, bebiendo agua solamente, como luzco, ¿no? Entonces, versículo 14. Consintió pues con ellos en este, probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mensar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba solo legumbres, y también con agua. 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante del propio Nabucodonosor, el rey que se creía Dios. Este es un rey que se creía Dios, blasfemo, así era el mundo en ese momento, un mundo pagano. Y los trajo entonces, dice el versículo 19, versículo 20, vamos a leer. No, perdón, 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, miren, no fueron hallados entre todos esos jóvenes, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Incluso después de que acabó el reinado de Nabucodonosor, Daniel seguía en la corte real. ¡Qué gran bendición! Y lo bonito de esto que vamos a estudiar en estos minutos que nos quedan es en qué consistía esta dieta. ¿Por qué Daniel pidió solo comer legumbres? Queridos amigos, y fue hallado 10 veces mejor. Y en este periodo, y era un periodo especial, no era un periodo cualquiera, en sí era un plan de ayuno. Era un plan de ayuno. Porque según la palabra de Dios, acuérdense Génesis 1, el Señor dio una dieta original a Adán y Eva. En Génesis 1, todo árbol que da fruto y toda planta que tiene semilla. Esa fue la dieta original. Pero sabemos que por causa del pecado, en Génesis 9, el Señor también dijo que podíamos comer legumbres, ¿no? Y hasta incluso, como ya estaba la muerte, y esto no lo dijo porque hoy podamos, Dios diría hoy día, ande, come carne, ¿no? Le dijo a Noé que podía comer carnes, que podía comer de todo, que están los animales, obviamente puros, se refieren a los impuros, porque ya no había de dónde cosechar.
¿No ves que había sido toda la tierra, el diluvio, había sido destruida? No había árboles, no había plantas. Por eso es que el Señor Dios en Génesis 9 les permite a Noé y a su familia consumir, ¿no? Este otro tipo de alimentos, más además de la verdura, que viene a ser la carne. Ustedes dirán, como en la 9, Génesis 9 dice que puedes comer de todo lo que se mueve, o de todos los animales, todo lo que se arrastra, que podemos comer carnes impuras, me refiero a carnes que hacen daño, porque está científicamente probado, hay carnes que hacen daño. Entonces, pero no era el plan original de Dios, de Génesis. Y acuérdense que cuando Noé metió a los animales al arca, solo metió una pareja de animales inmundos. Está bien claro. ¿No? Imagínense, un varón y una hembra. Entonces, imagínense si Dios les dice, come de esos animales impuros, entonces no existiría hoy tantos animales que vemos que no se pueden comer. ¿Me entienden? Mas sí le dijo que introduzca a la arca 3 parejas de animales puros, ¿no? O sea, animales que sí se podían comer, ¿no? Por eso es que Moisés podía comer y sus hijos podían comer este tipo de carnes, pero eran carnes que se dieron justamente por causa del diluvio. Ahora, Daniel 1, esto es algo especial, no quiere decir que todos podamos hacer el tipo de ayuno que hizo Daniel. No. En Daniel 1 está hablando de un ayuno especial, un ayuno de legumbres, ¿no? Que se podía comer más agua, obviamente. Entonces, ¿por qué es importante el ayuno? Ya se sabe hoy en día, siglo XXI, dijo Daniel, la ciencia, el conocimiento aumentó. Es importante que nuestro organismo se limpie por medio de un ayuno. Es recomendado por los médicos, nutricionistas, ¿verdad? ¿No? Para que nuestra mente también tenga más lucidez. Y por eso es que en esos 10 días, miren lo que dice el versículo de Daniel, capítulo 1. Daniel fue, digamos, recibió sabiduría de Dios especial durante esos 10 días. Tanto así que podía interpretar sueños y tener visiones. ¿Será que Dios no da sueños y no da visiones en la época actual? Porque no estamos cuidando nuestra salud como deberíamos. Quizás no estamos preparados como Daniel que se propuso en su corazón. No contaminarse con el pecado de Babilonia, de la confusión que hay en Babilonia. De dejar de permitir que algún pensamiento, alguna corriente filosófica que vemos en el mundo pagano hoy en día ingrese a nuestra vida, quizás por una película inofensiva, quizás por una música secular que estamos escuchando, quizás por de repente alguna lectura que no debemos leer, o simplemente por tentaciones que caemos, porque Dios no está derramando, dice Él. Nuestros niños tendrán sueños, nuestros ancianos tendrán visiones. En ese momento, Daniel, gracias a este ayuno especial que hizo, decidió estos dones de Dios. Yo quiero pedirte que tú también hables con Dios. Ore, yo estoy así, y oro mucho. Yo quiero que el Señor Dios venga por segunda vez muy pronto. Y seguramente pocos dirán amén, pero yo sí digo amén. Quiero que Cristo venga por segunda vez muy pronto. No quiero ya ver muerte, ver llanto, enfermedades. Tenemos que cumplir esa misión. Para cumplir nuestra misión, para que Jesús pueda venir. El profeta Pedro dijo, que podemos apresurar la venida del Señor. ¿Cómo? Predicando su palabra. Pero para predicar su palabra, dice Apocalipsis y también las profecías que hoy vamos a ver de Daniel, que es necesario que el Espíritu Santo sea derramado sobre nuestros hijos, sobre nuestros ancianos, sobre nuestros jóvenes. Tenemos que seguir estas buenas enseñanzas que nos enseña Daniel. Estudio de la palabra, oración, vigilia. Y solo así Dios podrá bendecirnos para hacer 10 veces mejor que cualquier, digamos, conocimiento humano, ¿no? Que cualquier filosofía humana. Porque lo que nosotros tenemos, hermanos, es la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios la que nosotros tenemos. No es cualquier palabra humana, no es cualquier conocimiento humano. La dieta que tenemos acá, que enseñamos también en nuestro programa R Pro 8, que es la reavivamiento con profecías y salud y los 8 remedios naturales, están en la Biblia y son remedios gratuitos, no tenemos que pagar por ellos. Son los remedios de verdad que no nos tienen contraindicaciones, que están basados en la palabra de Dios, son orgánicos, son cosas naturales que debemos consumir. Regresar a estas dietas que nos hemos dado, pero obviamente de forma paulatina y de forma inteligente. Justo lo vamos a leer Daniel capítulo 2 que acaba para terminar. Daniel capítulo, desde el versículo finales del capítulo 11. Vamos a leer. El capítulo 11 de Daniel es un libro, digamos, más difícil de estudiar, ¿no? Porque la palabra de Dios siempre es digamos, que se va descubriendo nueva luz, ¿no? Nueva luz, el Señor va revelando cada vez más, como le hizo con el Evangelio de Juan, ¿no? Ella, por ejemplo, al comienzo no se aceptó la verdad del sábado, fue progresivo, y tampoco el tema de dejar de consumir cosas que hacían daño. Y después fue ella recibiendo la luz del Señor y fuimos aprendiendo. Igual, el capítulo 11 de Daniel es un libro bastante controversial, porque han habido muchos intérpretes dentistas, como justamente uno de los que tengo este libro, no sé si lo ven, tan viejito, tiene casi 80 años este libro, de mi abuelo. Daniel, este es escrito por Urias Smith. Urias Smith, ¿no? Hubo una controversia con el linaje de White, sobre todo con Jaime White, porque la verdad es progresiva. Y el Señor está derramando a nosotros también ese conocimiento para poder aplicarlo de forma progresiva también en nuestra vida. No va a ser de un día para otro, tenemos que cambiar. El Señor sabe cuál es nuestra, digamos, a qué ritmo, cómo está nuestra salud, cómo podemos empezar a tener estos hábitos. Y en este libro bonito, maravilloso de Urias Smith, se puede ver que si bien no comparto la interpretación completa que él hace del libro del capítulo 11 de Daniel, pero sí nos enseña de que hoy debemos estudiarlo más que nunca. Y la misma Elena G. de White lo dijo. Capítulo 11, ¿no? Debe ser estudiado en los últimos tiempos. Y vamos a leer el capítulo 11 de Daniel, versículos. Este es el capítulo, miren, un resumen rápido, ¿no? Seguramente han visto en el afiche, en la invitación que han recibido para este seminario, una estatua, ¿verdad? Una estatua ahí muy bonita, una estatua con cabeza, ¿no? De oro, ¿no? Hombros de plata, piernas de bronce, ¿no? Y luego de barro, ¿no? Pies de barro, estatua, no sé muy bueno dibujando, oro, plata, bronce, acero y barro, que es la secuencia de reinos que Daniel, ¿no? Por la ayuda de Dios obviamente, interpretó para el rey Nabucodonosor y le dijo: tú eres esa cabeza de oro. Entonces todos los demás capítulos, capítulo 4, 3, 4, 5, 6, 7, especialmente el capítulo 7, habla también de la misma secuencia, solo que ya no comienza con la cabeza de Babilonia. No estaba prediciendo ya desde ahí, porque ya había sucedido. En el capítulo 7 ya estaba el rey Ciro, ¿no? El gobierno medo-persa. Entonces comienzan desde acá, digamos, desde los techos y brazos de plata, que ya era el reino siguiente. Y ese capítulo 7 habla acerca de las bestias, ¿no? Ya lo da como bestias, ¿no? Desde león, ¿no? Tigre, hasta una bestia espantosa, un dragón, ¿no? Es un dragón. Algunos dicen que es un dinosaurio. Pero el capítulo 8, 9, 10 y 11 habla también de la misma secuencia, pero basado en el rey del norte y el rey del sur, como también el macho cabrío y el cordero. Entonces, para no confundirnos, no vamos a tomar todo ese estudio, simplemente vamos a ir a la parte final, que es la que queremos extraer en este seminario. Es el capítulo 11.
versículo 40 en adelante. Dice, estamos hablando del rey del norte y el rey del sur. Eran dos poderes que también combatían, similar a los poderes que estaban combatiendo también en esa secuencia histórica profética que Daniel recibió, ¿no?, de revelación por parte de Dios. En el capítulo 11 también había símbolos, no así como acá había símbolos, había bestias, animales, ¿no? Daniel, lean Daniel 7 y también Daniel 9, donde se habla del macho cabrío y el cordero que es inmolado. Y acá está también el tema de la profecía mesiánica, exactamente el año que Jesucristo va a venir. Maravilloso, ¿no? Leanlo, es muy bonito, lean, 2007, 2009, 2011, porque vemos la precisión de cómo Dios conoce. Él está al control de todas nuestras vidas. Así es, nada se puede escapar de su mano. Él sabe cuántos cabellos tiene en la cabeza. Él sabe el futuro desde antes, que había predicho en esta secuencia de reinos lo que iba a suceder. Igualmente, en el capítulo 11, cuando habla del rey del norte y del rey del sur, vamos a ir a la parte final de este capítulo, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo, y muchas naves, y entrará por la tierra, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. ¿De qué está hablando? Hoy vamos a ver Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Hasta aquí, queridos hermanos, este versículo 43 es la misma historia que el capítulo 7 y 9. Está hablando de los reinos de Grecia, los reinos, incluso la extensión del reino romano, que ustedes van a, cuando estudien la profecía y vean los demás videos, puedan entender que esa proyección de esta estatua es la Roma papal, ¿no? Porque ese cuerno pequeño habla palabras contra el Altísimo. Ya no es solamente un poder político, sino es un poder religioso. Entonces, este rey del norte, este rey del sur, justamente todo lo que hemos leído hasta ahora, es la que tuvieron que hacer para llegar al poder. Y que ya se cumplió hasta hoy. Pero aquí viene lo que no se ha cumplido. Y eso es lo que tenemos que estudiar en este momento de la historia, que vivimos en el momento de la crisis final de este mundo. Este mundo ya no aguanta más, queridos amigos. Me dedico yo a la ingeniería, y cuando estudiamos el tema del calentamiento global, realmente la física lo muestra, de que este planeta no da para 20 a 30 años más. Las sequías que están produciendo desórdenes en el clima, el calentamiento de los polos, el derretimiento del agua, todo lo que está sucediendo es irreversible. Incluso no hubiera habido esta pandemia durante 2 años que se dejó de contaminar, hubiera avanzado mucho más la destrucción del medio ambiente. Querido amigo, querida amiga, es momento de levantar nuestra cabeza, como dice Pablo, porque nuestra redención está cerca. Tenemos que prepararnos para ser parte del ejército del Señor en esta última momento de la historia del mundo. Porque lo que está a acontecer, acontecerá. Jesucristo vendrá pronto. Y el versículo 43 es algo que está por suceder. Vamos a ver. Perdón, 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Quién? A ese poder político religioso. Lo atemorizarán. Ese poder, y no solamente es un poder político religioso, sino también es un poder militar. Porque acá va a salir con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Cuáles son esas noticias del oriente y del norte que atemorizarán a esta unión de poderes? Y Apocalipsis habla del falso profeta, la bestia, y también de
esta nación que es Estados Unidos, cuando se van a promulgar las leyes dominicales, es justamente la noticia del sellamiento de Dios. ¿Cuál es el sellamiento de Dios? Está en Apocalipsis. Y dijo el Señor en el Antiguo Testamento: mis autos serán señal. Y el mensaje del tercer ángel cumple esta misión de predicar que el Señor es el creador de todo lo que existe y el que puso una señal de respeto a la creación. Es el día sábado. Y por eso el Apocalipsis dice que el sellamiento va a ser una distinción que tendrán los hijos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio profético. Porque el Espíritu de Cristo es el testimonio de la profecía. Apocalipsis 19. Tenemos que entender, hermanos, que pronto se va a dar, ya se está dando este sellamiento, y pronto se va a dar esta ira del enemigo de Dios por medio de esta triple intente que decimos, el falso profeta, la bestia y la nación que subió del abismo. Entonces, este triple fuerza se va a llenar de ira contra, como dice en Apocalipsis también, contra la mujer y la descendencia de ellos, y habrá una persecución final, que es lo que vamos a leer ahorita en los 7 versículos. No te preocupes, no tengas miedo. Mi esposa me dice: yo tengo miedo, porque si me dicen, mi esposa, pues tenemos 2 hijos, que por tus hijos niegues a Dios, si no vamos a matar a tus hijos, yo no voy a poder aguantar, me dice. Creo que nadie, solo Abraham, el profeta, pudo aguantar eso, que de poder sacrificar a su propio hijo, porque tenía la fe de que esto podía ser una realidad. Ya estamos por terminar, pero vamos a tratar de mejorar el audio. Dicen que está un poquito bajo. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Noticias de que pronto se estará haciendo el sellamiento final. ¿Verdad? Okay. Entonces, de que pronto se estará haciendo el sellamiento final, es decir, se estará buscando a los hijos de Dios que son realmente el pueblo remanente de Dios. Ya lo dije hace un rato, los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe en Jesús. Entonces, este poder se va a alertar y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Quién es victorioso, hermanos? ¿Quién venció a Satanás en el cielo, en la batalla que hubo? Porque hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Jesucristo. Miguel Ángel, Miguel es Jesucristo y sus ángeles. ¿Quién venció a Satanás aquí en la tierra? Pisó su cabeza, como lo había dicho el Padre en Génesis, cuando cayó el hombre, Adán y Eva en pecado, Jesucristo. Él es victorioso y Él va a volver a vencer a Satanás. En este momento que va a llegar muy pronto, no lo sé si será 5 años, 2 años, 10 años, no lo sé, 15 años, en cuánto tiempo será, pero el enemigo de Dios se va a levantar con gran ira y será corto. Y luego el Señor, con el resplandor de su gloria, vamos a buscar Daniel 12, va a acabar con ellos. Por eso es que en este momento de la historia, en la que estamos viviendo hoy, queridos amigos, más de 2000 años, casi más de 200 años después de que se cumplieran las profecías con fecha, ¿no? La más cercana, ¿no? Que es 1844, ¿no? Ya han pasado casi 160 años, o de 1798, la Revolución Francesa, ya han pasado casi 200 años. Se tiene que dar este mensaje. Mateo 24 dice que la última señal para que Cristo venga, ¿cuál será? El Señor Jesús, cuando estuvo aquí, habló, dijo: habrá pestes, enfermedades, lo que estamos viendo, terremotos, hambruna, incluso falsos cristos. Hay muchos falsos cristos, quizás no lo sabemos, pero hay muchos falsos cristos. Están diciendo, hasta una mujer dice que es Jesús, o un hombre que se cree ser el Salvador, Jesús.
en diferentes países. Muchos falsos profetas se están levantando. Se están cumpliendo las señales que el Señor Jesús dijo, que vendrán muchos falsos profetas. Por eso es que en este momento tenemos que nosotros escudriñar las Escrituras, investigar. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice el profeta, porque no estamos educándonos como deberíamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Cada mañana al despertar deberíamos leer la ley de Dios, de día y de noche, dice la palabra, hacer de ella nuestra meditación. Capítulo 12, para terminar. En aquel tiempo, versículo 1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿A quién le está diciendo? A Daniel. Tu pueblo será libertado. Todos los que se hayan escritos en el libro. Tú puedes hoy, en esta tarde, decidir estar escrito en el libro de la vida. El libro de la vida del Cordero. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Qué maravilloso será poder ver a nuestros seres queridos despertando de sus tumbas para poder abrazarnos. Serán despertados, versículo 3, 2, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es lo que estamos viviendo hoy. Muchos corren de aquí para allá y el conocimiento se ha aumentado. Hoy tenemos más conocimiento que Daniel. En la época de Daniel no había, o en la época de Pablo, en la época de Juan, cuando escribió el Apocalipsis, no había la cantidad de conocimiento que tenemos hoy. Pero Satanás es astuto, está haciendo que dormamos, está haciendo que olvidemos nuestro propósito, nuestra misión que Él nos ha dado, porque hemos venido a este mundo, no solamente para crecer, vivir, ser felices, obviamente, sino para cumplir una misión. Dios nos creó para ser felices, cumpliendo la misión que Él nos dio. Tú tienes una misión muy bonita que hacer, que cumplir, y tú eres parte del pueblo de Dios. Dios te está llamando. No lo sé si es la primera vez que escuchas de este tema o si ya lo has escuchado antes muchas veces, no lo sé. Solo Dios sabe y tú. Quizás en este momento Dios te está llamando. Te está llamando para que tú decidas ser parte de los hijos de Dios. Quieras entregar tu corazón a Él. ¿En qué momento Dios escoge para llamarte? No lo sé. A veces puede ser minutos antes de que mueras, porque no sabemos en qué momento va a poder llegar la muerte hacia nosotros. A lo mucho viviremos 80 años. Entonces todos tenemos que tomar una decisión, pero quizás el Espíritu Santo en este momento está tocando tu vida, tocando tu corazón, o lo hará en otro momento. No lo sé cuál es el plan de Dios para ti, para tu vida, pero estoy seguro que tiene un plan maravilloso, como dice la palabra de Dios, planes de bienestar para darnos la vida y la vida eterna en abundancia. Qué maravilloso cuando leemos al profeta. Y vamos a terminar. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río. Acuérdense que se había sellado el libro. Y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, a Dios, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, su mano, y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. 1798, 1260 días. Esa es la equivalencia profética.
Será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo, del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí comenzó el tiempo del fin, que está hablando Daniel. Aquí se abrió el libro que fue sellado en 1798. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Como decía el versículo final del capítulo 11, resplandecerán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Aquí. Aquí es donde fue apresado exactamente el papa. Fue matado uno de los papas. ¿Por quién? Plena Revolución Francesa. Hace poco estuve viajando, gracias a Dios. Dios es muy bueno. Tiene planes para nosotros. Estuve en París, en la Bastille, que es la Bastilla en español. Estuve una gran bendición porque ahí fue donde estalló la Revolución Francesa. Estuve parado en la plaza de la Bastille, pensando y diciendo, Señor, este lugar es un lugar profético donde se cumplió tu palabra al pie de la letra, con la fecha. El Señor no falla, el Señor no falla. El Señor tiene planes maravillosos para nosotros. Y vine diferente de ese viaje. Vine muy diferente. El Señor me está utilizando, estoy seguro, porque he estado predicando muchos sábados, me han estado invitando a diferentes lugares a predicar. Y no es porque yo lo pida, sino porque ellos me llaman, el Señor me llama para predicar. Y estoy predicando esto. Esto que ustedes están viendo aquí. Eso es que tenemos que estudiar y predicar hoy, hermanos, porque estamos viviendo el tiempo del fin. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin, le dice Daniel, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Si tu hermano, hermana, reposas en Cristo, que se haga la voluntad de Dios, no le tengas miedo a la muerte, tenle miedo a la segunda muerte, que es la que hemos hablado hace un rato, cuando Jesús venga por segunda vez y resucitarán para confusión y muerte eterna. Esa es la muerte que tenemos que tener miedo. Pero si en este mundo vamos a padecer por causa del amor que tenemos a Dios, no tengamos miedo. El amor echa fuera el temor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y ponga en tu corazón paz. Ponga en tu corazón amor por su palabra, amor por el prójimo, amor por tu familia, amor por las personas de tu trabajo, para hablarles de esto. Porque Cristo viene pronto. Maranata. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.